Hola Víctor, buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenidos. Rosy, buenas noches, Dios los bendiga a los que ya se han conectado. A Daniel Aponte. A Marci, hola Marci, Dios te bendiga. Bienvenidos. Buenas noches nuevamente, espero todos se encuentren muy bien, bendecidos con este inicio de semana de productividad, en victoria también, a todos los que ahí se van conectando. Recuerden este espacio que tenemos todos los días por nuestras redes sociales, la programación. Hola, Pastor Gilberto también, que ya se conecta. Bueno, espero me estén escuchando muy bien. Buenas noches, Marcela, Mayrita, bendiciones. Qué alegría saludarlos a todos. Bueno, y recordándoles el tema de nuestro mes, que es ser diferente no es malo. Es el tema que estamos tratando para el mes de diciembre. Y bajo este tema, esta noche de hoy, quiero compartir con ustedes acerca de una historia que es muy conocida para todos, ya la hemos escuchado desde nuestra escuela dominical, nos la han contado, y es la historia de David y Goliat. Creo que la mayoría la hemos escuchado en algún momento, y quiero que estemos compartiendo acerca de quién fue David en esta historia, y vamos a mirar algunas citas bíblicas de esta historia muy puntuales que son parte del tema que quiero tratar hoy, que es el título, lo llamé Ser como eres. Entonces, los invito a los que toman apuntes. Hola mi Juli, bienvenido. Vamos a los que toman apuntes, entonces les invito a que también puedan ahí sacar su agenda. Y voy a estar compartiendo con ustedes en nuestra primera cita, que es Primera de Samuel 17, 4 al 7. Y bueno, esta historia nos dice así en este versículo. Nos habla, bueno, como saben, el nombre lo indica, David y Goliat. Y haciendo un breve resumen, pues es la historia que nos narra acerca de un gigante que pelea contra David, siendo David pues digamos que en estatura muy pequeño, en sus cualidades pues nada semejante a quizás a un luchador o a alguien que vaya a la batalla, y pues tiene varias características especiales, pero que finalmente lo llevan a derrotar a ese Goliat. Entonces vamos a ver en esta cita, primera de Samuel 17, 4 al 7, donde dice, luego Goliat, un campeón filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla, hecha de bronce. Pesaba 57 kilos. También tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. El asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Este es el Goliat que nos habla esta historia. Esas características que este gigante tenía.
Y luego en el versículo 12 al 15 nos habla de quién era David y nos dice, ahora bien, David era hijo de un hombre llamado Isaí, un efrateo de Belén en la tierra de Judá. En este tiempo, Isaí era anciano y tenía 8 hijos. Sus 3 hijos mayores, Eliab, Abinadab y Simea, ya se habían unido al ejército de Saúl para pelear contra los filisteos. David era el menor de los hijos. Sus 3 hermanos mayores se quedaron con el ejército de Saúl, pero David iba y venía para ayudar a su padre con las ovejas en Belén. Entonces vemos también estas características que nos hablan acerca de David, quién era David y quién era Goliat. Y a este primer punto, para los que apuntan, lo llamé aprecia tus virtudes. Y cuando decimos virtudes, pues digamos que el concepto como tal, digamos que sus sinónimos son también como cualidades o esas capacidades que cada uno de nosotros tenemos, tanto pueden ser físicas como también nuestras capacidades de pronto intelectuales o eso que sabemos hacer. Entonces, cuando aquí nos narra quién era Goliat, pues nos dice que era un hombre que medía 3 metros y que era campeón. ¿Esto qué quiere decir? Que ya pues suponemos que llevaba muchas batallas ganadas, ¿verdad? Y que por esto era llamado campeón. Pero vemos también a David, que lo menciona quizás como no alguien muy que denote mucho, sino que al contrario nos habla de que era el hijo menor y que solamente se dedicaba a cuidar ovejas, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué pasa en el versículo de Samuel 17, 34 al 37. Y dice, pero David insistió, he estado cuidando las ovejas. Bueno, aquí en este versículo ya David se ha acercado, digamos que al lugar de batalla, a donde Saúl, a decirle que le dejara pelear contra ese gigante, contra Goliat. Y Saúl le dice que pues no es apto para ir a esa pelea, ¿verdad? Entonces David le contesta, he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos de Dios viviente. Él, el mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Entonces aquí toma sentido este primer punto, porque dice que aprecia esas virtudes. Y quizás en el primer versículo que leímos acerca de David, solamente nos narraba cierta, pues como lo más importante, que esos datos generales que debemos saber, pero aquí nos muestra a ese David imponiendo esas virtudes que él tiene, imponiendo eso que él sabe hacer y que quizás visualmente para otras personas era, pues no se veía o era insignificante. Y lo mismo quizás nos pasa a nosotros. Queremos quizás ser un Goliat, que de pronto hablen de nosotros, obviamente pues todos esperamos que sea bueno lo que hablen, pero digamos que fallamos en creer que por nuestras capacidades, o bueno, no tanto por las capacidades, sino por lo que dicen de nosotros, vamos a tener ese reconocimiento. Entonces es eso lo que buscamos a veces, ese reconocimiento, más no realmente son esas virtudes o eso que realmente sabemos hacer, como le pasó a David. Entonces siempre esperamos que digamos que sean esas virtudes las que vean otros, más no esas virtudes que de verdad sabemos que tenemos nosotros. Y nos puede pasar como David, ¿cierto? Porque a veces como Goliat, que nos creemos quizás mucho, creemos que lo que otros ven de nosotros es realmente verdadero y son realmente nuestras virtudes. O de pronto, pues aunque David se impuso y él mismo dijo, estas son mis virtudes, esto es lo que he hecho, de pronto nosotros no lo hacemos en ocasiones y no debemos avergonzarnos si tenemos esas virtudes que a veces nos pasa, o algo tan sencillo como
de pronto no admitir o parecer que sea poco, que nos guste algo de nosotros, que nos guste, no sé, físicamente nuestro cabello, nuestros ojos, o que sabemos hacer algo específico, ¿sí? Que para nosotros es una virtud y que públicamente o a veces nos da pena reconocer ante los ojos de los demás. Entonces es apreciar esas virtudes que tenemos, así como lo hizo David. Él apreció y él fue el mismo ante Saúl y le dijo lo que él sabía hacer y por qué él era apto para ir a luchar contra ese gigante. Entonces nos enseñaron quizás en el transcurso de nuestra vida a desechar esa idea, a desechar la idea de querer alcanzar grandes cosas, a que de pronto los aplausos, o no tanto los aplausos, sino esos reconocimientos que a veces queremos hasta del mismo Dios, es para grandes personas, para grandes predicadores o quizás para grandes cantantes, y no nos damos cuenta que esas virtudes también Dios las ha puesto en nosotros, y por eso debemos parecernos un poco a ese David, aceptar y reconocer, apreciar esas virtudes que cada uno de nosotros tenemos, así como lo hizo David. Entonces, al explorar esas virtudes, no debemos sentirnos quizás, bueno, digamos que está al extremo, ¿verdad? El querernos sentir mucho por esas virtudes o el querer no demostrar esos talentos por miedo a que de pronto otras personas vayan a decirnos, no, pero de pronto como es de creído o se cree mucho. Yo sé que a muchos nos ha pasado, tienen esa percepción de nosotros, quizás por incluso encajar en un grupo social, encajar en algún momento, en algún lugar, pues decidimos ocultar esos talentos o esas virtudes. ¿Y qué hubiera hecho David donde no hubiese dicho esas virtudes que él tenía? Probablemente no hubiera derrotado a ese gigante, pero él decidió hacerlo porque sabía que contaba con esas virtudes y apreciaba esas virtudes. Entonces, apreciar las virtudes va a hacer que nosotros también empecemos a creer en nosotros mismos. Entonces voy a citar una frase, no es de mi autoría, pero sí es una frase muy linda que quizás nosotros a veces no lo pensamos y tenemos que hacerlo, y es: si quieres cambiar algo, debes empezar por cambiar lo que crees de ti mismo. Entonces, si creemos que no somos capaces o que no tenemos esas virtudes, pues va a ser probable que otros no lo crean tampoco. Entonces, creer que las tenemos va a hacer que esas virtudes enaltezcan y que podamos usarlas también en pro de Dios, que es lo más importante, ¿no? No tener miedo a hacer uso de esas virtudes que ya Dios nos ha dado. Entonces, apreciar esas virtudes es el primer paso que debemos aprender para ser de pronto como David, ¿verdad? Que aunque era no apto para algo semejante a luchar con ese gigante, pero que finalmente creyó en eso que él tenía. Entonces, creer es muy importante, creer en lo que nosotros somos va a ser siempre fundamental. Y como un segundo punto, vamos a ver que también en Primera de Samuel 17:8 nos dice: entonces Goliat se detuvo y gritó, mofándose de los israelitas, como burlándose. ¿Por qué salen todos ustedes a pelear?, preguntó. Yo soy el campeón filisteo, pero ustedes no son más que siervos de Saúl. Elijan a un hombre para que venga aquí a pelear conmigo. Y luego nuevamente en Primera de Samuel 17:28 dice: pero cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. Eliab era uno de los 3 hermanos mayores que estaban dentro de ese ejército de Saúl. Y pues David, su padre, lo mandó a que llevara alguna comida para que ellos tuvieran como en el campamento o en el lugar donde estaban, y él aprovechó ese momento para preguntar qué pasaba con Goliat, porque nadie se atrevía a pelear con él. Entonces el hermano se enojó y le preguntó: ¿qué estás haciendo aquí?, le reclamó. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone que deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, solo quieres ver la batalla. Y nuevamente en Primera de Samuel 17:32 y 33 dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Es cuando David fue y le dijo a Saúl que lo dejara pelear.
Y Saúl le contestó, no seas ridículo. Respondió Saúl, no hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Entonces, en este punto lo llamé valemos lo mismo aunque seamos diferentes. Es algo que nos pasa muy a menudo, me incluyo, creo que también a todos nos pasa. Y, y es que quizás nos creemos o mucho o muy poco, ¿verdad? Y aquí queda demostrado que a pesar de que el hermano, de que Saúl le decían a él que no significaba nada o que cómo se le ocurría a él aspirar a pelear esa batalla con ese gigante, quizás burlándose un poco de que pudiera hacerlo, nos pasa y aunque Goliat era grande, digamos, en su estatura, como campeón que era, pues nos pasa mucho que a veces ante una persona, quizás ante un grupo, pues sentimos que somos inferiores porque no somos iguales a esas personas o porque quizás pensamos diferente o actuamos diferente o nuestro estilo de vida es diferente. Entonces, siempre recordemos que valemos igual que todas las personas, aun cuando somos diferentes. Eso es lo que le pasó a David, pero aún así él demostró que aún y con sus diferencias, él era capaz de luchar y finalmente, como lo leemos en su historia, él fue ganador. Entonces, no pretendamos nunca ser otro ni creernos menos, ¿sí? Porque quizás a veces por encajar, repito, nos comportamos o actuamos de cierta manera que no somos nosotros. Por eso el título, sé cómo eres. Ser como somos va a ser que seamos diferentes y que por esas diferencias seamos valiosos. Entonces, eliminar esa necesidad de pronto de ganar a toda costa, de ser aceptados. La aceptación, aunque para algunas personas es supremamente importante, quizás para otras no tanto, pero pasa mucho y actualmente en la sociedad en la que estamos, ser aceptados es ahorita algo primordial, bien sea por cómo nos vemos o cómo pensamos. Entonces, nunca creamos que el ser diferentes vamos a valer menos o también creernos que valemos mucho y que no hay nadie como nosotros, ¿verdad? Sino que todos en nuestra diferencia vamos a ser valiosos. Y si creemos y lo utilizamos también en Dios, en eso que Dios nos ha dado también para su obra, pues vamos a brillar mucho más. ¿Sí? Vamos a brillar con nuestras diferencias, pero no haciéndole nada a nadie ni pasando por encima de nadie, sino simplemente siendo usados por las manos de Dios. Entonces, eso es muy importante y también quiero dejarles una frase para este punto y es, si crees que eres el más grande del mundo, quizás tu mundo sea muy pequeño. Entonces, para los que están anotando en sus agendas, vuelvo y repito, si crees que eres el más grande del mundo, quizás tu mundo sea muy pequeño. Entonces ahí también nos lleva a pensar en que quizás si hay algo por ahí que nos haga pensar que no hay nadie más como nosotros, pues aunque somos diferentes, no debemos hacer, digamos, como Goliat, mofarnos de que somos grandes y que no hay nadie como nosotros, sino al contrario, utilizar esas diferencias para que otras personas también puedan ver que valemos y que somos también importantes y valiosos en las manos de Dios. Y vamos a pasar a un tercer punto y vamos a ir a Primera de Samuel 17, 38 al 40. Y esta cita nos dice, después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco de bronce y una cota de malla. David se lo puso, se ciñó la espada y probó dar unos pasos porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Aquí nos habla claramente, dice la palabra es clara,
dejó finalmente Saúl que David luchara. Incluso lo bendijo, en algún versículo dice que lo bendijo, que fuera en nombre de Dios. Y él fue. Y Saúl quiso que él utilizara las mismas cosas que normalmente utiliza quizás en la batalla, su armadura, así como Goliat, pero él dijo, no, definitivamente yo no puedo con esto que me están poniendo encima, yo quiero hacerlo a mi manera, porque conocía las virtudes que tenía, entonces nunca acostumbrado a algo así, pues quiso hacerlo a su manera. Y aquí también es muy importante saber que no debemos armarnos o adornarnos con cosas vanas que finalmente no nos van a llevar a esa aprobación o a ese logro que nosotros queremos, sino que simplemente debemos tener esa convicción de quién somos y a quién le creemos. Por eso a este tercer punto lo llamé, sé fiel a tus convicciones. Ya David sabía las virtudes, él ya sabía que era diferente porque reconocía la diferencia en cuanto a Goliat, pero también tenía la fe y la convicción de su fe, de quien le estaba sirviendo, y en muchos de los versículos siempre dice que va en nombre de Dios, ¿sí? Del pueblo de Dios. Nunca quizás lo hizo como, ay, véanme que yo voy a poder sin armadura, siendo quizás pequeño y no haciendo parte de ese ejército, y voy a poder, ¿no? Él no lo hizo con ese fin, sino porque sabía cuál era la convicción de él. Y era la fe que él tenía y de engrandecer el nombre de Dios. Entonces, aquí esto es muy importante porque es lo que nosotros también debemos tener, esa convicción de lo que creemos y de lo que pensamos. ¿Listo? Entonces, también tengo una frase aquí que es, ningún deseo existe sin el poder firme de decisión. Y fue lo que hizo aquí David. Tomó esa decisión. No menciona que le dio miedo, no menciona que dudó, siempre dice que él sabía las virtudes que tenía y decidió ir a luchar. Fue hasta Saúl y le dijo que lo dejara luchar porque decidió hacerlo. ¿Por qué? Por ese deseo, por esa convicción que él tenía. Entonces, viene aquí en primera de Samuel 17:45 nuevamente y dice, David le respondió al filisteo, es decir, a Goliat ya cuando estaba en la batalla, y le dice, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Entonces, una vez más, él iba, pero ¿por qué? Por la causa de Dios, de defender sí al pueblo de Dios, pero también por esa convicción y esa fe que él tenía en Dios. ¿Sí? Nada le quitaba que él creyera en Dios, y eso es lo que nadie nos puede quitar. La fe y la creencia que tenemos en Dios, ese estilo de vida que tenemos en Él, que no es religión, ¿verdad? Que no son prohibiciones, sino es amor a Él y esa convicción firme y esa decisión que tenemos en Él para servirle a Él y defender su causa. Entonces, siempre la convicción para nosotros es importante y para cualquier ser humano, ¿sí? Y esa convicción va a servir para que otros también lo conozcan, para que otros puedan saber que vale la pena luchar por esa convicción que nosotros tenemos. Entonces, finalmente, ¿qué pasa en la historia? David derrota a Goliat. Todos quizás ya conocemos esa parte. Los que de pronto no la conocen bien, que nos están viendo por primera vez, segunda vez y quizás no conocen muy bien la historia, pueden ir a esta misma cita que hemos estado leyendo, que es primera de Samuel 17, donde está toda la historia. Pero finalmente ya David derrota a Goliat y lo hizo muy fácil, muy inteligentemente. Entonces esto es algo que nos demuestra que aunque veamos que esa diferencia sea abismal e inalcanzable, va a llegar ese momento en el que también ese éxito va a llegar, porque hace parte de eso. Y tu éxito o eso que tú quieres va a ser establecido por esas virtudes que nombramos inicialmente y que lo van a hacer o que nos va a hacer llegar a ese éxito. Y ese éxito, en esta frase también que tengo en este punto, es: tu éxito será la derrota de quien te critica, ¿verdad? Y quizás todos criticaron a
a David y dudaron de David, pero finalmente él derrotó a Goliat. Entonces, yo no me imagino la cara de todas esas personas que dudaron de él y que quizás se burlaron de él por querer ir a luchar contra ese Goliat, pero que finalmente lo llevó al éxito. Lo llevó al éxito y quizás fue la derrota. Digamos que no queremos ver a nadie derrotado por nuestro éxito, pero sí va a ser ese aprendizaje para aquellas personas que quizás nos han criticado tanto, ¿verdad? Que nos han visto insignificantes o que nos han dicho siempre, usted no puede, usted no piensa en alcanzar eso, no insista más, ya para qué lo hace, pero finalmente es ahí donde Dios va a gloriarse en nosotros, nos va a dar la bendición y vamos a ser recompensados, porque en medio de esa lucha también había una recompensa para David o para quien decidiera ir a luchar contra ese Goliat. Entonces, somos valiosos para Dios, nuestras virtudes siempre van a ser valiosas y siempre vamos a tener que creer en esas virtudes que tenemos, porque así Dios también nos las dio. Entonces debemos darle ese uso y creer que si ya las tenemos, debemos usarlas, porque es valioso, pero nunca, como decíamos en el segundo punto, nunca creernos de pronto un poco más que otros, sino que en nuestra diferencia, pues todos vamos a ser valiosos. Entonces, dando un poco el valor al título, quiero compartir con ustedes por último la frase que me llevó a este mensaje. Entonces, como ya lo decía, ser como eres. ¿Qué va a ocasionar eso? Ser como eres en un mundo en el que la mayoría de la gente no quiere ser como es, resulta siendo un rotundo éxito. Entonces, la invitación es: seamos lo que somos, como Dios quiere que seamos. A cada uno nos dio algo especial, entonces hagamos brillar eso especial que Dios nos ha dado, esas virtudes, no pasando por encima de las otras personas ni creyéndonos quizás un Goliat, sino más bien teniendo esa actitud de David, sabiendo que todo lo que hacemos es primeramente para enaltecer a ese Dios en el que creemos y tenemos la convicción. Entonces, bueno, me place hoy compartir con ustedes este corto pensamiento. Espero haya llegado a sus corazones y que sepamos que todo lo que nosotros somos para Dios es valioso. Para Dios es lo más importante. Para Dios somos sus consentidos y por eso nos ha dado todas esas virtudes para que nosotros las usemos y brillemos también con ellas. Entonces, sean como son, sin necesidad quizás de creer menos o creer que todo lo que soñamos y todos esos éxitos que queremos algún día no se van a cumplir. Entonces, hoy quiero que hagamos una oración, que este mensaje pues quede en sus corazones y que podamos día a día ir descubriendo todas esas virtudes. ¿Listo? Entonces, amado Dios y Padre Celestial, en esta noche te agradecemos por tu palabra, te agradecemos por aquellas virtudes que has puesto en nuestras vidas y que sabemos que aunque nos cueste a veces encontrarlas, tú nos has de guiar en esa búsqueda para que podamos brillar, para que podamos ser valiosos en tus manos, en tu servicio y podamos enaltecer tu nombre a donde quiera que estemos. Ayúdanos, amado Dios, a poder ser esa diferencia y llevar ese estilo de vida que solo tú das y que va a ser de impacto para muchos, para aquellos que nos ven, no para aquellos que critican, sino para aquellos que quieren aprender de tu palabra, aprender de ti. Hoy te damos las gracias, hoy te bendecimos y queremos siempre enaltecer tu nombre a donde quiera que vayamos, que esas batallas que tengamos que librar, tú, Padre Santo, seas el líder. Tú nos des esa convicción y esa fe que necesitamos para vencerlas. Que esos sueños que de pronto hoy se ven inalcanzables, que esos sueños que quizás hoy creemos que no somos capaces de cumplir, tú seas, Señor, llenándonos de tu espíritu y guiándonos hasta ese lugar donde queremos llegar. Te bendecimos en esta noche, pedimos que seas tú en esta semana
de victoria, llevándonos, Padre Celestial, a muchas personas, a impactar muchas personas en tu nombre, y a que esa diferencia sea notoria en ti, sea notoria para llevar tu luz. Entonces te bendecimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén. A todos, muchas gracias por conectarse. Recuerden seguir acompañándonos en nuestras transmisiones, en nuestros servicios para el día domingo, que ya estamos presencial, entonces pueden apartar sus cupos. Entonces, bendiciones para todos. Espero que tengan una semana victoriosa y feliz noche.